Buenas tardes, yo soy Francisco Pérez Rodríguez de la sección 56, Laboratorio de Análisis Biométrico. Eh, Voy a estar exponiendo los conceptos aprendidos durante el trayecto del laboratorio, cómo lo voy a empezar a aplicar desde ya. Los temas a tratar son los siguientes: introducción a los conceptos biométricos, el método estadístico, operaciones básicas para el desarrollo para el método estadístico, recuento y presentación de datos, parámetro para el análisis descriptivo. Los conceptos básicos de la biometría son la biometría, biomarcadores, datos biométricos y biomedicina. ¿Qué es la biometría en la medicina? La principal aplicación de la biometría en el cuidado de la salud es la identificación de pacientes y personal médico. Regularmente suelen usarse en combinación con otras medidas de seguridad, como contraseñas y tarjetas inteligentes. Además de las imágenes, pueden adicionarse el reconocimiento de la voz del paciente. La biometría. ¿Qué es la biometría? La biometría es un método de reconocimiento de personas basado en sus características fisiológicas o comportamiento. Es un proceso similar al que habitualmente realiza el ser humano, reconociendo e identificando a sus congéneres por su aspecto físico, voz o forma de andar, entre otros aspectos. Las técnicas biométricas existentes se clasifican en funciones de rango analizado, los cuales son rango fisiológico, el reconocimiento de la huella dactilar, el reconocimiento de iris y la retina del ojo, y del rostro, obviamente, del comportamiento, el reconocimiento de la voz, de la firma o la manera de andar, entre otros aspectos. El principal uso de la biometría es la autentificación del usuario para probar su intervención en cualquier proceso o para tener acceso a determinada información o servicios. Uno de ellos es la firma digital de documentos, como ya había explicado anteriormente. Cuando se hace referencia a las computadoras y la seguridad, la biometría es la identificación de una persona mediante la medición de sus características biológicas. Por ejemplo, un usuario se identifica a una computadora o edificio por huellas dactilares para entrar a cualquier lugar, o que ya sea que tenga que poner su rostro, o voz, o la voz también, para cuando le aprime un botón habla y se dan cuenta si es su voz, y obviamente mirando su rostro en una cámara que pongan en un lugar de seguridad fuera. Todo eso se consideran identificaciones biométricas. ¿Qué es el dato biométrico? El dato biométrico es toda aquella propiedad física, fisiológica del comportamiento o rasgo de la personalidad atribuible a una sola persona y que es medible, de lo que se sigue el daño por el robo o el mal uso es potencialmente irreversible, pues los datos biométricos de un individuo no pueden cambiarse y una vez comprometidos no se podrían volver a tener seguridad en su uso. Los datos biométricos se dividen en dos grandes grupos, que son las características físicas y fisiológicas, características de comportamiento y la personalidad. Las características físicas y fisiológicas están la huella dactilar,
el reconocimiento facial, la geometría de la mano, el reconocimiento de la retina, el reconocimiento vascular. Entre las características del comportamiento y la personalidad, el reconocimiento de la firma, el reconocimiento de la escritura, el reconocimiento de la voz, el reconocimiento de la escritura del teclado también. Los biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias que indican un estado biológico en la persona. Los biomarcadores se utilizan para detectar enfermedades o los procesos de las mismas. Los biomarcadores se utilizan en la medicina para detectar una enfermedad que tenga un paciente. Esto puede medir objetivamente y ser evaluado como indicadores de procesos biológicos comunes, estado patológico o una respuesta a un tratamiento médico. En el campo de la medicina, los biomarcadores pueden ser sustancias que se introducen en el organismo como un medio para medir la función que realiza un órgano concreto u otros aspectos de la salud del paciente. Por ejemplo, la existencia de un anticuerpo concreto puede indicar una infección específica, como en el caso del COVID, que podemos ver los biomarcadores, donde al ver un anticuerpo podemos notar lo que es esto del COVID en una persona. La biomedicina. La biomedicina es el estudio de aspectos biológicos de la medicina. Su objetivo fundamental es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades humanas. El objetivo de la biomedicina es el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas técnicas para ayudar al tratamiento de enfermedades. Todo ello a partir de la comprensión de las bases moleculares de las distintas patologías, como las enfermedades infecciosas, inmunes, neurodegenerativas, en el cáncer. Todo esto se encarga la biomedicina de aportar esto a lo que es la medicina. Identificación de las etapas del método estadístico. El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. El fundamento de este método lo constituye la aplicación y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más importantes. Todas estas etapas sirven en el área de la medicina para determinar o saber cuántas personas en el país tienen una enfermedad o cuántas personas la contrajeron en un determinado periodo de tiempo. De esto se encargan las etapas del método estadístico. Cuántas personas de cierto grupo tienen una enfermedad. Los grupos pueden basarse en ubicación, raza, grupo étnico, sexo, edad, profesión, nivel de ingreso o nivel de educación de la persona. Esto puede ayudar a la identificación disparidades de la salud. Si un tratamiento es seguro y efectivo, cuántas personas nacieron y murieron, lo que se conoce como estadísticas vitales. Cuántas personas tienen acceso y usan la atención médica en una determinada ciudad. La calidad y eficiencia de nuestro sistema de salud se puede medir con las etapas en el área de la medicina. También se pueden medir costos de atención médica, incluyendo cuánto paga el gobierno, los empleadores y las personas por la atención médica. Puede incluir como la mala salud puede afectar económicamente al país. Puede incluir eso. La primera etapa del método estadístico está la planificación de la investigación. ¿Qué es la planificación de la investigación? Es la confección de un esquema organizado que nos permite evaluar la factibilidad de la investigación, nos ayude
los fines de la ejecución y la meta a alcanzar, y nos permite evaluar y controlar la marcha que esté en el transcurso del tiempo. En esta etapa se debe tener en cuenta para un correcto desarrollo de esta las siguientes: formular el problema científico, definir correctamente los objetivos. Los objetivos pueden ser generales, que responden a la pregunta ¿para qué se realiza la investigación? Los objetivos específicos, que explican cómo se va a hacer la investigación, el planteamiento del problema. La fórmula de la hipótesis. Después de la fórmula de hipótesis hay que planificar su verificación o contrastación. Se planifica entonces la recolección de procesamiento y análisis de datos. Finalmente se debe planificar el sistema de contrastación de lo ejecutado. Vemos una imagen aquí de que estos son los datos que se recogen y cómo se planifican todos los datos según la primera etapa de la planificación. Tenemos la recolección de datos. La recolección de datos. En esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación, en vista de que los datos recogidos pueden tener diferentes magnitudes o intensidades en cada elemento observado. Por ejemplo, del peso o la talla de un grupo de personas. A dicha información o datos también se le conoce como variable. Puede decirse que se tapa del método estadístico consistente la medición de las variables. Aquí vemos un ejemplo de los datos recolectados en esta tabla y el recuento el recuento. En esta etapa del método estadístico, la información recogida es sometida a revisión y clasificación y cómputo numérico. Aquí vemos la imagen donde se somete, como dice, a revisión y clasificación, lo que están bien, lo que están mal, y para clasificar y tener un informe bien realizado. La presentación de los datos. En esta etapa del método estadístico se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten la inspección precisa y rápida de los datos. La síntesis de los datos. La síntesis de los datos. En esta etapa la información es resumida en forma de medida que permitan expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. Eso, hasta ahí terminan las etapas del método estadístico, donde se utilizan para realizar, para recolectar datos y todo lo anterior mencionado. Análisis. Falta análisis estadístico. Seguimos con análisis estadístico. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas, seguimos con análisis estadístico. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de las tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Por ejemplo, siguiente se ha calculado los promedios de pesos de los grupos de personas sometidas a diferentes dietas. El análisis estadístico de los datos consiste en la comparación de ambos promedios con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre tales promedios. La comparación de promedios con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre tales promedios. Vemos en la imagen de aquí que con una lupita, en forma de que se están analizando los datos ya recolectados. Razón y proporción.
que son de que parece haber diferencias significativas entre tales promedios. Como vemos aquí en esta imagen vemos la lupa que está mostrando como que se están analizando datos, una imagen ilustrativa que es con respecto al tema. Razón y proporción. Las operaciones estadísticas del método estadístico, están parte de ellas, que son la razón y la proporción. La razón es el cociente de dos variables. Los valores del numerador y del denominador son independientes en lo que es la razón. Ninguno está contenido en otro. A diferencia de la proporción, que es el cociente de dos variables, el numerador está contenido en el denominador, en la proporción. Proporción de establecimientos que tienen insumos de total de establecimientos visitados. Aquí vemos en esta imagen de aquí que tiene razón y proporción, en donde tal como lo dice su regla, en uno los valores del numerador y del denominador son independientes de lo que es la razón, como vemos aquí en la imagen, y en la proporción el cociente de dos variables del numerador está contenido en el denominador. Seguimos en la tasa. Seguimos con operaciones estadísticas básicas, para el método estadístico, que son la tasa, el porcentaje. La tasa es un tipo de proporción que toma en cuenta las variables tiempo. Es la medida que expresa la dinámica de los eventos. Es la magnitud del cambio de las variables que mide un evento por unidad de cambio de otro, el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de presente evento. La tasa va a denotar lo que es como su nombre dice, valga la redundancia, tasa de las personas que se encuentran en riesgo de enfermedades o de algún virus o de algo. El porcentaje es la parte de todo que representa una cantidad a partir de 100. Los porcentajes también se escriben para comparar la cantidad con otro. La recolección de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. Como vemos aquí en la imagen ilustrativa, donde están cada quien buscando y recolectando lo que son datos y colocándolo en lo que es su estudio. Organización y presentación de los datos. Los datos pueden ordenarse en forma creciente de menor a mayor, o en forma decreciente de mayor a menor. Una vez ordenados, se registra el número de veces que se repiten un dato, lo que es la tabla, que hagamos, la tabla de frecuencia en la columna frecuencia absoluta. Ahí vamos a ver los datos que se repiten, vamos a ordenar los datos y vamos a poner la tabla de frecuencia y vamos a poner lo que se repite, los números de veces que se repite un dato. Después de todo lo anterior hablado con respecto al método estadístico, tras la recogida de los datos, el siguiente paso en un trabajo estadístico consiste en una representación de esos datos de manera directa, concisa, visualmente y atractiva. Esto se hace en estadística mediante la tabulación. La tabulación es la elaboración de tablas simples, fáciles de leer y que de manera general ofrezca una acertada visión de las características más importantes de la distribución estadística estudiada. Vamos a ver que si hacemos una tabla para que se entienda bien los datos recolectados de una manera más sencilla para el lector y mejor visual, para que se pueda entender lo que se quiere explicar.
la media aritmética. Después de tener todos esos datos, debemos sacar lo que es la media aritmética, que la media aritmética o promedio, como dijo la maestra, que se le puede llamar promedio. Vi en Excel que se podía buscar la media escribiendo signo de igual promedio, que también se le puede llamar promedio, porque puede haber una confusión y que no poder hacerse. La media aritmética o promedio se representa el reparto equitativo, el equilibrio y la equidad. Es el valor que tendrá los datos si todos ellos fueran iguales, o también el valor que correspondería a cada una de los datos de la distribución si se suma total, se repartiera por igual. Podemos ver aquí en esta imagen de aquí la fórmula, que es, esto lo que quiere decir es que sumamos todos los datos que hay. Después que sumamos todos los datos, los dividimos entre la cantidad de datos que hay, lo contamos y sumamos todo, lo contamos y lo dividimos entre el total de datos que hayamos recolectado y nos va a dar lo que es la media, como dice la fórmula aquí. Ven, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente. Se suman todo eso y se dividen entre n, que es n, la cantidad total de datos. Así se busca la media aritmética. Seguimos con la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central. Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los datos centrales. O sea, como vemos esta imagen de aquí, ella lo que quiere explicar en esa imagen de ahí abajo, que como vemos aquí las personitas que están ahí son 7. Tenemos que buscar el valor que está central en el medio. ¿Cómo nos damos cuenta? Si contamos de un lado y de otro lado, si hay la misma cantidad, si hay 3 de este lado y 3 de este lado, el que está en el medio es la media, la mediana. Porque hay 3 de este lado y 3 de este lado. Si hay 4 de este lado y 3 de este lado, esa no es la mediana. Tiene que buscarla el que está en el centro. La moda. La moda es el valor que más se repite o lo que es lo mismo, el que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un total de datos, por ejemplo, del 1 al 5, si se repite mucho el 2, ese es la moda. Si se repite mucho el 3, es la moda, el dato que más se repite. Como vemos aquí en esta imagen, hay muchas personas y aquí van a mostrar el tamaño que más se repite. El tamaño que más se repite son los medianos. Que vamos a ir, las personitas más que le siguen a lo que es el grande son los que más se repiten y se sacan, y todo eso son la moda. Parámetros para el análisis descriptivo. El análisis descriptivo, como su nombre lo indica, consiste en describir las tendencias claves en los datos existentes y observar las situaciones que conduzcan a nuevos hechos. En la estadística descriptiva se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser el promedio, la media geométrica, la varianza, la desviación típica, etc. Estas medidas descriptivas pueden ayudar a brindar las principales propiedades de los datos observados, así como las características clave de los fenómenos bajo la investigación. La estadística descriptiva aplicada a la medicina, claro está, como estamos en medicina, hay que asociar los conocimientos a lo que es la medicina. La estadística descriptiva está casi siempre presente en los artículos de revistas de medicinas. Es interesante y conveniente destacar cuáles son los contextos de esos artículos en lo que más abunda este tipo de aproximación estadística a una muestra, y cuáles son los cálculos más habituales de uso y cuál es la forma de representación mayoritaria. Por lo general, la información proporcionada por la estadística descriptiva puede ser transmitida con facilidad y eficiencia mediante una variedad de herramientas gráficas, como pueden ser los gráficos de tendencia,
Es un trazo de una característica de interés sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Los gráficos de dispersión ayudan al análisis de la relación entre dos variables representando gráficamente sobre el eje X y Y. Y están los histogramas que describen la distribución de los valores de una característica de interés. Estos métodos gráficos son de mucha utilidad para obtener la claridad de un fenómeno analizado. Aquí están los tipos de gráficos, faltaron algunos, pero más o menos para dar una idea y una pincelada de lo que se está hablando. La aplicación de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aplicable en casi todas las áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Puede brindar información acerca de productos, procesos o diversos aspectos del sistema de gestión de la calidad, como también en el ámbito de la dirección y organización de las personas. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Ahora le voy a introducir un poco de cómo voy a aplicar esos conceptos a lo que es mi vida diaria y lo que me deparará y lo que es esta carrera tan bonita y tan extensa como es la medicina. Bueno, como podemos ver, la biometría la podemos aplicar a lo que es no solamente ahora, sino a la identificación de los pacientes cuando yo sea doctor. También puede ayudarme a identificar rasgos y características de una persona, cosas que no sabía anteriormente, antes de entrar a la universidad. Las huellas dactilares, lo que es la firma, aplicarla, saber cuidar más mi identidad, cuidar más la identidad del paciente y de cualquier persona, no solamente en el área de la medicina, porque puede servirme en muchas cosas. La recolección de datos, cuando quiera hacer un estudio propio, en la universidad me mandan a hacer un estudio, ya yo tengo la base y sé realizar un estudio, como una tarea que nos puso la maestra de lo que era poder hacer recolectar datos, y después de esos datos ella lo puso en un solo documento, y ese documento teníamos que hacer una base de datos, sacar la media, la mediana y la moda, ordenar los datos, aplicar todos esos conceptos, porque la maestra fue astuta y ahí nos instruyó indirectamente sin darnos cuenta. Yo recapacité eso al final y dije, ven acá, pero todos los conceptos que íbamos aprendiendo, la maestra nos fue instruyendo para que al final lo tuviéramos que hacer nosotros, porque nosotros hicimos, recolectamos datos, analizamos los datos, tabulamos los datos, hicimos tablas, hicimos gráficos, hicimos tablas de frecuencia, sacamos la moda, la mediana, la media, ¿entienden? Utilizamos lo que fueron los datos biométricos para la identificación de personas, cuando teníamos que buscar el sexo, saber si esa persona era esa, porque no podía saltarnos un niño diciéndonos la edad de una persona adulta y todo eso. Eso lo aplicamos desde ya yo sé bregar con lo que es y trabajar con lo que es la recolección de datos, hacer una base de datos, analizar los datos, hacer todo eso que la maestra nos puso, hacer tablas, gráficos, tablas de frecuencia de distribución, todo eso para cuando ya yo tenga que hacer un trabajo, tenga que trabajar en la medicina con lo que es eso y realizar todo eso, ya yo sé automáticamente. He aplicado eso a mi vida de inmediato y ya me lo sé. Ahora, lo que me queda aplicar ahora son los conceptos biométricos, o sea, lo que es más mi vida, el día a día, la tasa, la proporción, el porcentaje. Son cosas que uno tiene que aprenderse porque se utilizará mucho en medicina y lo voy a aplicar desde ya, de esa manera. Y con un ejercicio que me puso la maestra pude entenderlo. Ya sé todo eso y automáticamente me enfrente a un problema de circunstancia que tenga que utilizarlo, voy a utilizarlo porque ya sé. Puedo decir con logro que pude aprender eso de la maestra Olga J. Collins, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, impartiendo lo que es el área de laboratorio de análisis biométrico. Mi nombre es Francisco Pérez Rodríguez, soy de la sección
56 de Laboratorio de Bases para el Análisis Biométrico, la profesora Olga J. Collins. Hasta aquí fue mi exposición y de todo lo aprendido durante las unidades y cómo aplicaré todos esos contenidos y conceptos a lo que es mi vida. Muchas gracias por prestarme atención. Bye, espero que les haya gustado.